Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes, profe. tardes a todos. Bueno, confirman si se está compartiendo pantalla. Sí, profe, sí se ve la pantalla. Perfecto. Permítanme un segundo. Bueno, eh, tengan todos buenas tardes. La clase que vamos a desarrollar el día de hoy va en consonancia con la clase anterior, entonces voy a hacer una primera recapitulación de algunos elementos que ya habíamos visto en las clases pasadas y posteriormente sobre esa base avanzaremos en el desarrollo de esta clase. Nosotros habíamos estudiado, digamos, el análisis de la economía desde tres perspectivas. Eh, la perspectiva que vamos a trabajar en este curso es básicamente esta perspectiva de la macroeconomía de corto plazo. Este es, digamos, el escenario en el que vamos a estudiar nuestro curso de macroeconomía, pero además del corto plazo, también tenemos esto que podríamos llamar el mediano plazo. En algunos textos se denomina como largo plazo, pero en realidad esto es mediano plazo. Y esto que es la macroeconomía de muy largo plazo, que es una macroeconomía, digamos, pensada para un periodo de 100 años más, por ejemplo. Acá estamos hablando de una macroeconomía de unos 20 años. Y esta macro que vamos a estudiar, que es una macro cuya periodicidad, por ejemplo, perfectamente puede cubrir escenarios de 5 años o menos. Eh, la idea es que en la sesión pasada nosotros vamos a estudiar algunos elementos de la macroeconomía de muy largo plazo. Dijimos, por ejemplo, que un énfasis de esa macroeconomía descansa en cómo la economía crece durante periodos muy largos de tiempo. Durante periodos muy largos de tiempo, también nos interesa ver cómo capital y cómo se generan desarrollos tecnológicos. Y también nos interesa revisar cómo el capital y la tecnología, que se asumen como factores fijos, determinan la capacidad productiva de la economía. Esto es, o la producción efectiva o la producción potencial. El muy largo plazo, por ejemplo, una gráfica que nos ilustraba, cubre grandes periodos de tiempo, por ejemplo, desde 1890, todo lo que corresponde a 1900 y, por ejemplo, hasta el año 2000. Entonces, cubre periodos de tiempo bastante extendidos, como les decía, 100, perfectamente 200 años. Mientras que, por ejemplo, analiza, por ejemplo, 5, 7, 8 años perfectamente. En la macroeconomía de largo plazo, nosotros nos preguntamos sobre la teoría del crecimiento,
nos preguntamos cómo se determina la inversión en maquinaria, el papel de los progresos tecnológicos, el efecto que tienen en la calidad de vida. E ignoramos los comportamientos de corto plazo, como por ejemplo las recesiones o las recuperaciones, por ejemplo, que son factores que se pueden dar en variables como el empleo o, por ejemplo, la producción dentro de periodos como, por ejemplo, 2 años, 3 años. Y suponemos que, por ejemplo, la mano de obra, el capital y las materias primas se encuentran plenamente empleados. Esto supone un planteamiento bastante fuerte en economía, y es que en el largo plazo se supone que los factores productivos están plenamente empleados. Es decir, que por ejemplo el capital se encuentra totalmente empleado y el factor trabajo también se encuentra totalmente empleado. En esta macroeconomía se supone que para los países desarrollados, los cambios que se experimenta en el nivel de vida de las personas están dados por el desarrollo de la tecnología y fundamentalmente de la acumulación de capital o la inversión. Para los países en desarrollo se plantea que, dadas sus necesidades todavía, es necesario fortalecer o incluso crear la infraestructura funcional, y que los progresos tecnológicos incluso podrían importarse. En esta macroeconomía es muy importante lo que sucede con la tasa de ahorro. La tasa de ahorro es un factor importante para determinar el bienestar futuro de la sociedad, porque al tener una tasa de ahorro, estamos suponiendo que los individuos pueden ahorrar, y también estamos suponiendo que ese ahorro puede convertirse en inversión y esa inversión en producción. En este contexto, entonces, los países que pueden hacer sacrificios hoy, ahorrando, por ejemplo, pueden el día de mañana, cuando se haga inversión y cuando se genere producción, tener mejores niveles de vida en el futuro. A nivel gráfico, la macroeconomía de muy largo plazo se caracteriza porque tiene una curva de oferta agregada que es totalmente vertical. En este muy largo plazo, el nivel de producción está determinado únicamente por la oferta, es decir, la capacidad productiva. La producción, ¿cierto?, se encuentra a tope en la capacidad que tiene la economía, y de otro lado, el nivel de precios se encuentra determinado esencialmente por la interrelación que exista entre la demanda agregada y la oferta agregada. En este muy largo plazo, por ejemplo, la curva de oferta agregada representa para cada nivel de precios el monto que la producción de las empresas está disponible para ofrecer. Y de otra parte, la demanda agregada representa para cada nivel de precios el nivel de producción en el que los mercados de bienes y de servicios, por un lado, y el mercado financiero, por otro, se encuentran equilibrados.
Así las cosas en una macroeconomía de muy largo plazo, si se incrementa la demanda, no es posible que se incremente la producción. Es decir, la producción ya está al tope de su capacidad, las empresas ya no pueden producir más y no pueden hacerlo porque, como dijimos hace un momento, todo el capital ya está utilizado y todo el empleo ya está utilizado. Entonces, las empresas ya no pueden producir más. De hecho, la producción se encuentra en su nivel máximo. Esto significa que ante un crecimiento de la demanda, no crece la producción. Y si no crece la producción, entonces lo que crecen son los precios. Esto lo podemos ver representado gráficamente cuando pasamos de esta función de demanda, que es la original, esta que estoy mostrándoles en esto, a una demanda superior, que sería la demanda agregada prima. Esa demanda agregada prima, como ustedes se dan cuenta, se hace desplazándose sobre la curva de oferta agregada, pero ningún efecto en la producción, y más bien sí generando un crecimiento de los precios que pasa de P sub 0 a P sub 0 prima. Entonces, nosotros podríamos concluir que en el largo plazo la producción se encuentra únicamente determinada por oferta y que como los factores productivos están siendo utilizados a su máxima capacidad, no puede haber ni crecimiento de la producción, ni crecimiento de la inversión, ni crecimiento del empleo, y lo único que sucede es que hay un crecimiento de los precios. Es decir, que en últimas lo que se estaría generando es mayor inflación. Sobre este aspecto, ¿tienen alguna inquietud? No, profe. Ok. De otra parte, en contraste con la macroeconomía de muy largo plazo, nosotros nos encontramos con una macroeconomía de corto. En el corto plazo, la idea más importante es que los cambios en la demanda van a generar cambios, no solamente en la producción, en la inversión, sino también en el nivel de empleo. Así que mientras en el largo plazo la producción no podía crecer más, ya estaba fija, y los precios, si eran variables, en el corto plazo sucede que los precios se mantienen fijos, mientras que la producción sí es variable. Entonces recordemos, en el corto plazo analizamos periodos incluso de 10 años, 8 años, 7 años, 5 años, 3 años. Entonces, hacemos un análisis de las fluctuaciones que generan en la economía en periodos de tiempo un poco más pequeños. A nivel gráfico, el cambio es evidente. En la curva de oferta agregada de corto plazo, nosotros podemos ver que ahora se asume un comportamiento totalmente plano, totalmente horizontal. Recordemos, en este corto plazo la producción está determinada por la demanda. Pueden generarse efectos sobre el empleo
y sobre los ingresos, pero el nivel de precios se mantiene fijo. Nosotros podemos ver que si hay un desplazamiento de la demanda, por ejemplo, de la demanda original a un nuevo nivel, que es la demanda prima, entonces efectivamente hay un crecimiento en el nivel de ingreso producción que pasaría de Y sub 0 a Y sub 0 prima sin ningún efecto en el nivel de precios. Es decir, la producción está determinada únicamente por la demanda agregada y el nivel de producción crece sin ningún efecto de precios. Es decir, que en el corto plazo la demanda agregada determina los cambios en la producción y los cambios en el nivel de empleo o desempleo. ¿Qué sucede en un escenario de mediano plazo? Pues, de alguna manera, el mediano plazo es una combinación de lo que sucede en el largo plazo y lo que sucede en el corto plazo. Por lo tanto, la curva de oferta agregada tiene una pendiente y es una pendiente positiva, como pueden verlo aquí. ¿Esto qué implica? Esto implica que la oferta de bienes y servicios puede equiparse a la producción potencial y de otro lado, los precios pueden estar determinados en parte por la demanda agregada. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros analizamos la situación de largo y la situación de corto, el mediano plazo va a tener una pendiente positiva. Entonces, siendo esto el nivel de producción y esto el nivel de precios y esta nuestra demanda agregada con pendiente negativa, nuestra curva de oferta tiene pendiente positiva. Y el nivel de ingreso por producción está determinado tanto por oferta como por demanda. Y en parte lo mismo sucederá con el nivel de precios. Los precios estarán determinados en parte por oferta, pero también estarán determinados en parte por demanda. El mediano plazo es una situación que está en este segmento que estoy señalando, mientras que, por ejemplo, acá tenemos corto plazo y por acá tenemos el muy largo. Veamos un poco qué sucede en cada caso. Entonces, permítanme. Me voy a llevar esta gráfica, por ejemplo, a llamémosla aquí. Entonces, aquí hay varias cosas que podríamos revisar. Por ejemplo, fíjate que en el corto plazo, si hay un aumento en la demanda,
pero la demanda crece, esto que tengo yo aquí, la producción pasaría de este nivel que estoy señalando, que sería el nivel original, a este nivel que tengo acá, que estoy señalando. Es decir, que en el corto plazo, si se incrementa la demanda, se va a incrementar por sobre todo la producción. Y los precios casi que no van a tener ningún cambio. Ahora, si estoy en el largo plazo, me voy a meter por acá. Y si por acá, por ejemplo, la curva de demanda se incrementa, efecto de la producción casi que no existe y la variación se va a experimentar en el nivel de precio, generando inflación. Ahora, el problema en el mediano plazo es que en el mediano plazo la curva nosotros la hemos colocado lineal, más o menos así. Entonces, si crece la demanda, algo crecerá la producción, pero también en algo crecerán los precios. Y el problema del el mediano plazo es cuál es la pendiente de la función de demanda. Porque, por ejemplo, si la función de demanda tiene un comportamiento planito, incrementa aquí, entonces el efecto en la producción versus el efecto en el nivel de ingresos no es igual que si la demanda tiene, por ejemplo, un comportamiento así. Entonces, si se incrementa, por ejemplo, la demanda en este punto, tampoco el efecto sobre la producción va a ser el mismo impacto que se va a tener en el nivel. Entonces, es importante, por un lado, cómo está la curva de demanda y otra parte también interesa mucho el grado de inclinación de la curva de oferta. Que si la oferta está así, en el mediano plazo, el efecto también tendrá diferencias entre el nivel de ingreso o producción y el nivel de precios, que por ejemplo, si la curva, ¿cierto? El efecto va a ser diferente. O el efecto va a ser diferente, por ejemplo, si la curva encuentra más así. Entonces, las pendientes de las curvas también van a tener efectos sobre el nivel de producción y el nivel de precios. Bueno, en nuestra clase pasada, yo les explicaba que la economía es cíclica. Este es el comportamiento, por ejemplo, de la economía colombiana entre 1990 y el año 2016. Tomé esta gráfica porque tiene datos anualizados y se pueden ver de manera más clara las fases de crecimiento económico, ¿no? Por ejemplo, por allá en los 90, la primera parte, teníamos un crecimiento económico, un auge. La economía estaba creciendo cerca del 5,71%. A finalizar la década de los 90, se entra en una crisis, la economía tiene una tasa de crecimiento negativa del -4,2, es decir, la economía se deprime. Nosotros podríamos decir que del auge a la crisis hubo una recesión, la economía se deprime, pero si ustedes se dan cuenta, desde 1999 hasta el año 2006, 2007, la economía tiene una recuperación,
notable. Entonces, el ciclo económico presenta un comportamiento cíclico, no siempre se va a estar en auge, no siempre se va a estar en crisis, y en algunas oportunidades estaremos en una recesión y en otras estaremos en una recuperación. Es posible que nosotros podamos hacer un ejercicio de el PIB potencial. Yo aquí planteo una función matemática que podríamos definir como el PIB potencial, y es el potencial de producto que se tenía, el crecimiento económico potencial que se tenía, y se compara, por ejemplo, con el dato real. Entonces, por ejemplo, en 2006, el dato real que es en color azul y el PIB potencial que está en color negro, pues prácticamente coinciden. No hay problema allí. También algo parecido sucede en 1998. Algo muy similar pasa, por ejemplo, en el año 2003, donde coinciden. Algo muy similar pasa en el 2007, pero siempre coinciden. Por ejemplo, en 1999 el PIB potencial no era negativo, sí se reducía, pero no se volvía negativo. La producción caía, por ejemplo, de niveles cercanos al 2%, al 0,57, pero en la práctica, la crisis real fue muchísimo más aguda que lo que pasaba con el PIB potencial. De otra parte, por ejemplo, 2009, la economía se deprimía, ¿cierto? No teníamos crecimientos negativos, pero habíamos pasado casi del 7% al 1,6%, es decir, una caída fuerte de la economía real, mientras que el análisis de PIB potencial casi que dejaba establecer que debíamos haber estado creciendo una tasa que, si bien era inferior al 6, incluso superior al 5, no tenía por qué ser tan baja como el 1,65. ¿Cómo se puede obtener el PIB potencial? Bueno, inicialmente nosotros podríamos irnos a la página del DANE, por ejemplo. Entonces, yo voy a abrir la página del DANE y me voy a meter aquí donde dice estadísticas por tema. Una vez esté estadísticas por tema, yo me puedo ir a cuentas nacionales y en cuentas nacionales puedo, por ejemplo, consultar el comportamiento del Producto Nacional anual. Alguien creo que tiene el micrófono abierto. Bueno, Producto Nacional anual y el Producto Nacional trimestral, ¿cierto? Entonces, bueno, podría ser que trabajemos con el Producto Nacional trimestral. Le voy a dar clic aquí, en esta primera opción. Y esto me lleva a
estos datos gráficos, el crecimiento de la economía colombiana para el cuarto trimestre del año 2025 se quedó en el 2.3%. Este dato es nuevo. Este dato salió, fíjense, el 16 de febrero. Y podemos decir, por ejemplo, que la economía colombiana en 2025 creció ligeramente por debajo de lo que había pasado en el cuarto trimestre del 24, ¿no? En el 24 la economía colombiana había crecido a una tasa del 2.4 y justo el crecimiento que nos entrega el DANE a febrero es que en el último trimestre del 2025 la economía colombiana habría crecido 2.3%. Nosotros acá tenemos un boletín técnico, ¿no? Que yo les recomiendo que lo descarguen. Y aquí aparecen las cifras, pero también aquí aparecen las explicaciones de esas cifras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver nosotros el crecimiento del 2.3%. Ese sería el crecimiento de la comparativa entre el cuarto trimestre del año 2024 versus el cuarto trimestre de 2025. Y aquí tenemos el crecimiento del año total de la economía colombiana, que fue del 2.6%. Es decir, la economía colombiana creció 2.6% desde el 2024 hasta el 2025. Entonces, todo el análisis aparece aquí en el DANE. Podríamos, por ejemplo, plantear qué sector es el más dinámico en Colombia. Y si ustedes se dan cuenta, el sector más dinámico en Colombia, creciendo a una tasa del 9.9%, corresponde a las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación, y otras actividades del sector servicios, ¿cierto? Ese es el renglón más dinámico de la economía. Ahora, así como hay sectores dinámicos, también tenemos sectores con problemas, como por ejemplo el sector de explotación de minas y canteras, que tuvo una tasa de crecimiento del menos 6.2%. Eso significa que en este momento en Colombia, para el último año, hemos tenido una crisis con el sector de la explotación de minas y canteras. Entonces, yo les recomiendo que descarguen este boletín para que puedan analizar cómo se encuentra Colombia. Y lo que yo voy a hacer con ustedes es utilizar una base de datos, que es esta que tengo aquí, en los anexos estadísticos del PIB, que es básicamente el PIB a precios constantes. Esta es la información del cuarto trimestre del 25, la última información. Entonces voy a descargar esos datos. Una vez he descargado los datos, voy a abrir el Excel
Y lo que tengo aquí es básicamente el comportamiento del Producto Interno Bruto trimestral. En este caso, permítanme, reviso estos datos. Los datos que tenemos aquí están en miles de millones de pesos. Cada uno de estos datos es miles de millones de pesos. Yo creo que esto puede servir. Lo que debo hacer es, bueno, por un lado, como les comentaba, aquí se encuentran los sectores económicos y por el otro, aquí está el cálculo del Producto Interno Bruto para Colombia. Bueno, estas metodologías también, yo creo que en las próximas clases veremos un poco la contabilidad de crecimiento, pero por ahora me interesa ver el ciclo económico. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiarme esta información de los años. La voy a copiar y peguémosla en una nueva pestaña aquí. Y peguémosla por aquí. Estos son los años. Y lo que voy a hacer ahora es tomar los datos de crecimiento en Colombia. Serían los datos que tengo acá. Entonces, copio, los voy a pegar sobre esta hoja. Entonces aquí le voy a colocar PIB. Esta sería la tasa de crecimiento. Voy a colocar aquí variación porcentual. Y lo que hago simplemente es marcar todos los datos, tanto los años como las tasas de crecimiento. Damos aquí insertar. Buscamos este gráfico de time series. Este es un gráfico para series de tiempo. Yo creo que podríamos escoger el primero. Y eso me posibilita tener el comportamiento reciente de la economía colombiana. Y como ustedes se pueden dar cuenta, y ya de hecho en alguna oportunidad les había comentado, la actividad económica pues tiene ciertos ciclos, pero es muy notorio lo que pasó con la crisis de la pandemia. Luego viene un periodo de aparente recuperación, pero la economía vuelve a decaer, ¿cierto? Y lo que vemos es que en los últimos años, más o menos, por ejemplo, a partir del 2023, 2024 y 2025, la economía colombiana ha intentado recuperarse, eh, muy, podríamos decir, débilmente, ¿cierto? La economía se recupera, pero muy débilmente. Mm, ¿Cómo podríamos sacar nosotros entonces el comportamiento potencial? Pues, por favor, pónganme atención. Mm, Lo que voy a hacer sobre el Excel es simplemente señalar la serie de datos. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar la opción
que dice agregar línea de tendencia. Entonces le doy clic aquí. Y esto me da una línea. Ustedes pueden evidenciar. Y aquí me pregunta que qué clase de línea quiero, que si quiero una función lineal o una función logarítmica, una función polinómica o incluso una de media móvil, ¿cierto? En este caso, que nosotros plantearíamos es, nos interesa una función que sea capaz de darnos un buen coeficiente R2, que es una medida de ajuste, y también me interesa plantearla en el gráfico, ¿no? La función. Entonces aquí ya la tengo, la función en el gráfico, y miren que el ajuste es muy malo, porque esto no se acerca a 1, sino más bien se acerca a 0. O sea que la lineal, si utilizo una logarítmica, crece un poco, pero sigue siendo prácticamente 0. Así que yo podría utilizar una polinómica, pero fíjense que allí prácticamente el crecimiento es apenas el, eh, muy pequeñito. Esto es prácticamente 5%. Entonces tengo que empezar a jugar con los polinomios, ¿no? Y aumentándolos. Entonces, por ejemplo, si aumento un tercer polinomio, la función aumenta, pero muy débilmente. Si coloco un polinomio más, la función aumenta muy débilmente, ¿no? Y ya no puedo aumentarla más, fíjense. Entonces, importante, por ejemplo, yo podría dejarla en un polinomio de orden 4, pero importante entender que esto se puede ver mejor cuando se trabaja con datos un poco más pequeños. Entonces, yo reduzco el tamaño de muestra y lo dejo, por ejemplo, desde el 2015. Y me voy a ver ahora mi gráfica. Miren que, por ejemplo, aquí tengo mi función polinómica de orden 4. Mm, Puedo colocar, por ejemplo, de orden 2 para ver qué pasa. La puedo colocar de orden 5. Miren que el problema es que el ajuste es muy pequeño, ¿no? Llega al 10%. Entonces es un ajuste muy pequeñito. Esto se está dando porque tengo un factor fuerte de volatilidad que me lo está dando la pandemia. Entonces lo otro que podemos hacer es tomar los datos desde, por ejemplo, 2020. Si yo tomo los datos, si yo tomo los datos desde 2021 y reviso ahora la función potencial, miren que la función potencial con un polinomio de orden 5 ya es del 92%. O sea, el modelo que estoy planteando se ajusta bastante bien. Entonces pasamos del 5% al 90%. Pero yo lo que me pregunto es si es necesario generar polinomios de orden. Entonces, que yo planteo bajarle, por ejemplo, a un orden 3. Y miren que sigue siendo bueno el ajuste del 90%. Entonces, este es un ajuste del 90%. Entonces, yo podría ya
arriesgarme con el modelo que obtuve, que es este modelo que tengo acá, hacer una comparativa de el PIB real versus PIB potencial, ¿no? El PIB potencial, como ustedes se dan cuenta, es esta gráfica que tengo acá planteada. Y la idea mía es poder ver los datos de la simulación. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a copiar estos datos y los voy a pegar como columnas. Para eso le doy pegar especial y le doy transposición. Entonces aquí me queda el año. Estos son los datos reales. Trimestre. Y esto sería el PIB, la tasa de variación. El PIB es el Producto Interno Bruto y es como en Colombia medimos la tasa de crecimiento económico. Estos son los datos reales. Yo aquí le voy a colocar PIB potencial. Y la pregunta sería, ¿cómo obtenemos el PIB potencial? Y la respuesta en realidad es muy fácil, ¿no? Lo sacamos a partir de esta ecuación. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar estos valores de la ecuación. Voy a copiar este primer valor. Pongámoslo por aquí. Lo voy a llamar el parámetro, si se quiere, 1. Aquí voy a colocar parámetro 2. Este parámetro creo que es negativo, ¿no? Según lo alcancé a ver en el Excel. Permítanme, reviso. Sí, negativo. El siguiente, este sería el parámetro 2. Entonces copio el parámetro 2 y lo pego acá. Este es el parámetro 2. Y voy a colocar el parámetro 3. Y de acuerdo con la ecuación, el parámetro 3 sería este que está aquí. Entonces lo copio. Y me queda el parámetro 3. Y voy a aplicar la fórmula que me da el Excel. Entonces el Excel, voy a hacer una cosa. La voy a fotografiar. Y la voy a colocar por aquí. Esta es la fórmula que me da el Excel de tasa de crecimiento potencial. Me dice que tiene una capacidad de ajuste del 90%. Entonces, ¿cómo vemos el cálculo del PIB potencial en Colombia? Pues me quedaría así. Me quedaría más, tomo este parámetro y lo multiplico por en este caso, mm, mm, tendría que ser el tiempo. Entonces necesito crear unas columnas de tiempo, ¿no? ver, Vamos a ver si funciona con el tiempo. Le voy a colocar aquí observación. Porque si no, podría ser que sean los años. Entonces, aquí observación 1, 2. Vamos a ver. Proyecto. Lo voy a hacer con observaciones. A ver si es así. Entonces, si el resultado está bien, tendría que ser algo similar. Si no,
tenemos que ensayar con el año. Entonces voy a tomar el valor del parámetro y lo voy a multiplicar por el tiempo. Que va a estar elevado a la 3. De acuerdo con la ecuación, le voy a decir más. Parámetro 2, que tendría que estar multiplicado por el mismo tiempo, pero elevado a la 2. Y finalmente me quedaría más el parámetro 21.779, ¿no? Vamos a ver. No, definitivamente no puede ser este valor porque está dando un valor muy alto, 22. Tendría que dar algo como cercano a... Sí, está bien. Ya lo tengo. Yo estoy cometiendo un error. Estos datos no van desde el 2006, sino que la gráfica comienza en el... déjame ver. La gráfica comienza en 2021. 2021. Sí, entonces aquí tengo un error. No hay problema. Entonces lo que hago es, voy a borrar estos datos que tengo acá y dejo desde 2021. Sí, porque no estaba hecho para toda la muestra. Entonces me señalas arriba, me queda desde el 2021 y entonces mi columna de observaciones me queda 1, 2. La vuelvo a proyectar y no importa, vuelvo a hacer el ejercicio, no hay problema. Entonces me quedaría más este parámetro, el menos 0.0039 multiplicado por, aquí me dice x a la 3, en este caso sería por 1 elevado a la 3 más, me quedaría el segundo parámetro que sería 0.2333, este parámetro multiplicado por la observación, en este caso a la 2, me quedaría elevado a 2 más el parámetro 21.779. Vamos a ver. No, sigue habiendo un problema porque me da 22 cuando me tendría que dar 1.5. Déjame ver nuevamente el gráfico. Me parece que arranca desde el segundo trimestre, me da la impresión. Ya, arranca desde el segundo trimestre. Entonces este dato debería estar aquí abajo y este primer dato se iría. Esta primera fila se iría. Y bueno, no importa. Vuelvo a repetirlo otra vez. Entonces me quedaría más el parámetro P1 multiplicado. Bueno, y aquí tendría que hacer la corrección porque esto sería 1, 2. Claro, porque en el gráfico va por debajo de 20, profe. Vamos a ver. Entonces me quedaría más el parámetro que obtuve, la estimación, multiplicado por la observación al cubo, ¿cierto? Más segundo parámetro, que sería 0.2333, multiplicado por la misma observación, pero elevada al cuadrado, más el parámetro 21.779. Entonces, de aquí ya me da el valor, digamos, si lo redondeo, más coherente. 22 versus 18. Entonces, vamos a ver si aquí en el Excel tiene sentido. Mm,
Se miran que están como casi iguales, ¿no? Están... me da la impresión de que no... A ver, veamos si puedo... me da 18.4. Sí, ahí está bien. 18.4, el valor verdadero, y el de el potencial sí me está dando más alto, de 22, de 22. Bueno, aquí hay una cosa que debo explicar, y es, el Excel me da el valor de los parámetros, pero el Excel me lo dio con redondeos. O sea, el Excel no me está dando todos los decimales completos. Esto puede llegar a tener, qué sé yo, fácilmente puede llegar a tener, colóquenle ustedes unos 8, 10 decimales. Entonces, ese cálculo que él redondea a 3 decimales sí me puede estar afectando un poco el cálculo. Pero, digamos aquí que más o menos se dan una idea de cómo se hace el cálculo. Aquí tendría yo que dejar fijos los parámetros, entonces me tocaría darle F4 al primer parámetro, aquí F4 al segundo parámetro, me tocaría darle F4 al último parámetro, y aquí ya puedo proyectar. Entonces veamos, a ver, ¿está bien? No. Y estoy teniendo un problema. Bueno, esto es 2021, que hay un problema. Veamos en dónde está el problema. Los parámetros están bien. Sí, los parámetros. Momentito. Yo estoy haciendo mal una cuenta. Porque aquí hay un parámetro, dos parámetros, tres parámetros, cuatro parámetros. Y yo estoy calculando 3 parámetros. Hay 4 parámetros. Ya me di cuenta. Aquí hay 4 parámetros. Entonces coloquémosle parámetro 4 y hay que organizarlos. Entonces el parámetro 4 es 21.779. El parámetro 3 es el que me falta. Y ese parámetro 3, que no lo habíamos anotado, es de menos 3.9731. Este parámetro se me había olvidado, miren. Entonces, esta fórmula me toca rehacerla, ¿cierto? Entonces, rehagámosla, no hay problema. Entonces, le damos más. Primer parámetro es 0.0039 multiplicado por la primera observación. Esa observación se eleva al cubo. Me quedaría más. Segundo parámetro, que es 0.2333 multiplicado por primera observación, y esa observación se eleva al cuadrado. Más tercer parámetro, que era el que me faltaba, menos 3.9 multiplicado por la observación, y esa observación queda la primera potencia, y ahora sí me queda más el parámetro número 4, que está solo. Entonces le doy Enter. Claro, y ahí sí miren que me da 18 y tiene mucho sentido con la gráfica. Entonces, lo que voy a hacer es fijar los parámetros. Entonces, esto es parámetro, esto que tengo acá, esto que tengo acá también es un parámetro, este es otro parámetro, y finalmente es otro parámetro. Entonces, miremos. Esta cuenta me da de 18, el potencial, cuando el real era de 18.4. Vamos ahora hacia el cuadro. Claro, miren, el valor real, ¿cierto? Es de 18.4, y aquí abajito la tendencia tendría que estar por debajo, y efectivamente lo está en 18. Entonces ahora sí proyectémoslo. Perfecto. Esos son los datos. Ojo, la
la función pues me va a generar errores, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver si le hago zoom para que se den cuenta. Que este es el dato real de la economía colombiana, el último, 2.3. Y fíjense que la función del potencial lo coloca por encima del 2.3. O sea, 2.3 es el dato real, pero de acuerdo con la función matemática, la economía colombiana debería haber crecido un poco más que el 2.3. ¿Y cuánto más debería haber crecido? Debería haber crecido 3.8 de acuerdo con el modelo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el PIB potencial. ¿De acuerdo? Este es el PIB potencial. Permítanme, les coloco un color aquí. Entonces, nosotros podríamos definir, ¿cierto? Una evaluación. Y podemos colocar una evaluación. Entonces, podríamos colocar un condicional y decir lo siguiente. Si este valor que tengo aquí, si el real, ¿cierto? ¿Cuál? Sí. Si este valor que tengo aquí supera, ¿cierto? A este valor que tengo acá, entonces yo podría decir, bien, estuvimos bien, ¿cierto? Pero si no es así, entonces podríamos decir que estuvimos mal. Entonces, aplico ese condicional y ya tengo la evaluación. Entonces, proyecto y, por ejemplo, en el año 2021, en el segundo trimestre, nuestro dato de crecimiento real fue de 18.4 cuando el potencial estaba en 18. O sea, crecimos más que el potencial. Entonces, en teoría, bien. Pero en el tercer trimestre del 2021, nosotros crecimos al 13.3 cuando el potencial era superior, o sea, 14.7. O sea, crecimos por debajo del potencial, o sea que nos fue mal. Y así podemos hacer comparaciones. Lo que nos interesaría es cómo estamos en este momento. Entonces, como lo veíamos en el documento técnico del DANE, nos dijo, mire, la economía colombiana creció al 2.3% en el último trimestre del 25. Alguien me podría decir, ¿estuvimos bien o mal, profe? Entonces yo le digo, para determinar eso, podríamos utilizar el crecimiento potencial de la economía. Como ustedes se dan cuenta, el crecimiento potencial era del 3.8. Es decir, en lugar de haber sacado un crecimiento de 3.8, sacamos un crecimiento de 2.3. Esto técnicamente me dice que estamos creciendo por debajo del potencial. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, entonces, profe. esto era un poco para mostrarles este tema del PIB potencial. O sea, no se vayan a preocupar de que el profe les vaya a evaluar estas cosas, porque esto es más como de la técnica, ¿no? De la matemática, pero lo que sí es importante es que ustedes sepan que hay un criterio para determinar cuándo estamos creciendo por encima de nuestras capacidades y cuándo estamos creciendo por debajo de nuestras capacidades. Entonces, si ustedes quieren, yo les comparto este archivo. Pues, no sé si les parezca útil. Lo puedo compartir por el grupo de WhatsApp, si quieren. Voy a colocar aquí PIB potencial para que lo tengan. Es decir, que si después van a mirar el video y quieren seguir los pasos, ¿cierto? Entonces les dejo tanto el video como el archivo para que puedan hacerlo. Entonces, permítanme, ya les voy a compartir. ¿Alguien puede colocar un puntico por el WhatsApp para... Ah, yo los tengo aquí. No, ya los tengo aquí, ya los subí. Entonces, permítanme, ya les comparto el archivo para que lo tengan allí. Entonces, no se vayan a quedar sin insumo para la materia. Entonces, fíjense que, por ejemplo, yo aquí les mostraba un cálculo que hice sin matemáticas, sin mostrarles el proceso, simplemente para que lo observemos visualmente.
cuando la economía ha estado por debajo del PIB potencial y cuando la economía ha estado incluso por encima del PIB potencial, ¿cierto? Por ejemplo, por allá en 2006 casi sí que estuvimos muy cerca de que estuviera muy alineado el PIB potencial con el PIB real, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado de pleno empleo, entonces esto lo voy a pasar. Esto también lo voy a pasar. Hablemos un poco de las matemáticas que hay alrededor de los factores productivos. Hablemos un poco de esta matemática. Pero permítanme, para que vayamos todos juntos, la hago aquí, punto 9, para que no resulte tan abrumador esa matemática. Entonces, ¿cómo parte este análisis desde cero? ¿Cómo parte este análisis? Ahí está bien. De entender que, por ejemplo, si nosotros planteamos que Q es la capacidad productiva de la economía, Q es una función de esencialmente dos factores, que son capital y trabajo. Es decir, en microeconomía, el semestre pasado el profe nos dijo, mire, para producir hay que combinar dos factores productivos que son capital y trabajo. Entonces es una función. ¿Por qué? Porque la producción es el efecto, mientras que el capital y el trabajo son las causas. ¿Qué pensamos nosotros? Que si en una economía hay más inversión y si en una economía hay más trabajo, en la medida que vaya creciendo más capital y más trabajo, pues debería haber más producción. O sea, Q es una función que depende del capital y del trabajo. Hasta allí que vayamos con problemas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. El problema que teóricamente aparece tiene que ver con el hecho de que, además de que hay capital y trabajo, el proceso productivo también debe incorporar un coeficiente tecnológico. Ese coeficiente tecnológico viene dado por alfa. Alfa, digámoslo, es el coeficiente técnico de producción. Y me da cuenta de el componente tecnológico incorporado en la producción, ya sea de una empresa o de un país. Ahora, hay un problema, les comentaba yo, porque en la teoría económica, que es una teoría que se planteó por allá en el siglo XIX, fundamentalmente, eh, el progreso tecnológico era visto como algo que se generaba muy de vez en cuando. O sea, el cambio tecnológico no era tan fuerte como lo es ahora. Y por lo tanto, se suponía que la tecnología, por ejemplo, eh, se mantenía más o menos como una constante. Esto, por ejemplo, ya no es tan válido el día de hoy, esto que estoy planteando, porque si hay algo que nos caracterice, ¿cierto? En el momento en el que nos encontramos, es que la tecnología va evolucionando rápidamente eh, de manera cada vez más vertiginosa, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, si usted piensa en la telefonía móvil,
en los celulares, cada vez con cada lanzamiento que hay al año, o incluso varios lanzamientos que hay al año, hay nuevas incorporaciones tecnológicas, ¿cierto? Que son innovaciones que incluso podrían tener muchas aplicaciones, pues, productivas. Entonces, suponer hoy que la tecnología es una constante en lugar de una variable, pues es complicado. Es decir, podría ser que ahí tengamos unos errores al suponer eso. Pero eh, entendiendo este modelo, podríamos después hacerle ajustes para ver qué sucedería si la tecnología, en lugar de ser una constante, se vuelve una variable. Entonces, en microeconomía nos plantean que la forma en que se relacionan todas estas variables es a través de una función tipo Cook-Douglas, ¿cierto? Entonces, en una función tipo Cook-Douglas, básicamente tenemos que alfa es una constante que se multiplica por K, pero K a su vez considera la presencia de un factor de elasticidad eh, que viene dado, por ejemplo, por el parámetro, déjenme ver si es beta 1 o beta 2 simplemente. Yo lo coloqué aquí como beta 1, listo. Viene dado por el parámetro beta 1. Estamos recordando cosas de micro, ¿no? Beta 1. Al mismo tiempo, el factor trabajo tiene un parámetro de elasticidad. En este caso sería beta 2. Entonces, la pregunta sería, bueno, profe, pero ¿qué es beta 1? ¿Qué idea tienen ustedes de beta 1? ¿Se quiere arriesgar? La ventaja de ser estudiante es que si me equivoco como estudiante, pues no hay problema, porque pues soy estudiante. Más terrible sería que me equivoque como profesor, porque ahí sí los errores que yo tenga, pues se trasladan a los estudiantes y pues no lo estaría haciendo muy bien. Entonces, ¿qué recuerda? ¿Qué intuición tienen de lo que haría este parámetro beta 1? Es una elasticidad, ¿no? Es una elasticidad. ¿Alguna idea de qué es beta 1? Nada. ¿No? ¿Están por allí? ¿Me quedé solo? Profe. Profe, ¿no serían las elasticidades? Ah, sí, pero yo ya había dicho que eran las elasticidades, pero ¿elasticidades de qué? Que van como respecto al acá. Beta 1, pues la elasticidad respecto al capital. Miremos No a sé través del cálculo cómo diferencial, a ver, siguiéndonos por el camino del cálculo diferencial, lo podemos ver mejor. ¿Listo?
Beta 1 es una respuesta. Es una respuesta que se genera, es básicamente una respuesta que se genera en Q, o sea, es un cambio que se produce en Q como consecuencia de un cambio en el factor tal. Es decir, que si cambia el capital, por ejemplo, si aumenta el capital, lo que debería pasar es que la producción también debería aumentar. Entonces, el cociente de derivadas que tengo yo aquí me estaría diciendo si aumenta o se reduce K, ¿cuál sería el efecto en que aumente o se reduzca Q? Y por lo tanto, podríamos decir entonces que ese beta 1 es lo que se conoce como un indicador de eficiencia marginal del capital. ¿Y qué es la eficiencia marginal del capital? ¿Alguien me puede consultar con una inteligencia artificial qué es la eficiencia marginal del capital? Pues dice que es la tasa de rendimiento esperada o rentabilidad neta. Claro, porque me está diciendo a mí, ¿cierto? ¿Cuánto produzco como consecuencia de haber invertido La capital? tasa de rendimiento esperada de una unidad adicional de capital, dice. Claro, es decir, que si el capital, que lo tengo acá abajo, Tasa de cambia, retorno de esa inversión. por ejemplo, si el capital cambia en una unidad, ¿cierto? Si la derivada del capital es el cambio en una unidad de capital, ¿en cuánto cambia el nivel de ingreso o producción de la economía? Entonces, claro, es un indicador de la eficiencia del capital o de la tasa de retorno esperada por el uso del capital. Es decir, Profe, ¿cuánto espero yo obtener como ingresos después de haber hecho una inversión macroeconómica? ¿Sí? ¿Me siguen? Chicos, ¿me siguen? sí, profe, yo tengo una pregunta. Por favor. Em, si decimos que es el rendimiento probable que se logra mediante una inversión, eh, no estaría bien tomar en cuenta también un rango de tiempo, porque hasta donde tengo entendido, toda inversión que se hace se prolonga o va de la mano siempre con un rango de tiempo, porque todas las inversiones se tienen en cuenta con la vida útil que tengan estas. Ya puede ser una inversión, sea de un bien o de un capital. Entonces, no estaría bien llevarlo de la mano con con la vida útil que tenga este bien o este capital que se invierte. Sí, es correcto. Es decir, por eso, cuando definimos eh, la elasticidad, la estamos planteando como un cociente entre dos factores. Es el cambio de la producción debido a un cambio en el capital, ¿cierto? Entonces, cuando yo determino
que la causalidad es, primero se mueve el capital, ¿cierto? Y después, como consecuencia, se mueve la producción. Lo que estoy diciendo es, primero usted invierte y después produce. O sea, primero usted coloca el capital, lo pone a producir y después de un tiempo se ven los ingresos. Entonces ahí está el papel del tiempo en la causalidad, porque para que usted pueda producir y obtener ingresos, primero tiene que invertir. Por eso el movimiento del capital, en este caso, va en el denominador como causa y la producción aparece como efecto. Entonces, primero se mueve el capital y después viene la producción como efecto. Y entre causa y efecto hay un tiempo. ¿Se comprende? Sí, profe. Listo. Ahora, si quisiéramos hilar fino, si quisiéramos hilar muy fino, usted podría decir, en los mercados bursátiles, yo puedo invertir una parte de mi capital comprando unas acciones a las 9 de la mañana y puede ser que si a las 9:05 esas acciones que las compré con un precio bajo, a las 9:05 de la mañana subieron de precio, usted a las 9:05 puede vender esas acciones a un precio más alto y ese diferencial que tiene entre las 9 de la mañana, que es el punto de arranque, y las 9:05, que es el punto en donde usted hizo la operación, ya le está generando una eficiencia por el uso del capital en el tiempo, pero ¿acaso aquí el tiempo se reduce a 5 minutos en el mercado bursátil? Incluso, si usted tiene un robot financiero, el tiempo se puede reducir a microsegundos, pero sigue habiendo causa y efecto. Para poder generar ingresos, usted primero tiene que invertir. Entonces, vuelve el tema de la causalidad. Primero se invierte y así sea que sea una cuestión de milisegundos para que se genere el ingreso o producción, primero se invierte. ¿Se comprende? Listo, profe, y ahí ya queda claro. Para beta 2 tenemos un concepto que es igual de importante, que podríamos definirlo como la eficiencia marginal del trabajo, pero en general se denomina como la productividad del trabajo. ¿Cierto? Este concepto beta 2 se define como la productividad del trabajo. Entonces, ¿qué es la productividad del trabajo? Pues la productividad del trabajo es básicamente en qué medida cambia el nivel de ingreso o producción ante variaciones en el factor trabajo. Es decir, que si yo cambio en una unidad el factor trabajo, ¿qué consecuencia, qué resultado se genera posteriormente en la producción? Ahora bien, para contextualizar un poco las cosas, en equilibrio microeconómico, los salarios son determinados por la productividad laboral. Es decir, que por ejemplo, si una persona tiene una altísima productividad, puede tener un mejor salario. Pero si una persona tiene una muy baja productividad, entonces su salario no puede ser alto, ¿cierto? Lo explico porque en Colombia, en la actualidad, toda una discusión sobre el tema del salario. En principio, debemos considerar que el salario
en macroeconomía puede estar determinado por el nivel de precios. Es decir, los trabajadores pueden sugerir que el salario se incremente para poder financiar los bienes y servicios que requieren y que pudiesen llegar a tener un mayor precio. Entonces se necesita un mayor salario para poder cubrir un mayor precio. Esto puede ser, en cierta medida, un poco peligroso, porque la causalidad implicaría que si suben los precios, entonces los trabajadores piden que se les suba el salario, pero si se suben los salarios, las empresas tendrán más costos laborales y al tener más costos laborales, las empresas podrían trasladar ese incremento de los costos nuevamente al nivel de precios de los productos que producen. Y entonces esto generaría un bucle en donde eh, ante un incremento en los precios, los trabajadores pedirían incrementos de los salarios, pero al incrementarse los salarios y ser un incremento de costos para las empresas incrementan nuevamente los precios. Y esto nos introduciría en una espiral de inflación-salario, que no terminaría beneficiando a nadie, porque, por un lado, los precios de los bienes básicos se encarecerían y, por otro lado, al aumentar demasiado los salarios, las empresas podrían desanimarse de emplear más trabajadores. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, eh, puede ser una situación muy complicada generar incrementos inflacionarios a partir de incrementos salariales que generen espirales en estas variables. Ahora bien, como en Colombia se está discutiendo mucho el tema del salario mínimo, valdría la pena establecer en cuánto está la inflación en Colombia, ¿no? En este momento. Permítanme un momento, qué pena con ustedes. Bueno, entonces les comentaba que, por ejemplo, en este momento el IPC para enero del 2026 está en 1.18%. Eso es lo que se han venido incrementando los precios, ¿cierto? Nosotros podemos preguntarnos, pero bueno, profe, ¿cuál ha sido el crecimiento anual de los precios, por ejemplo, que se determina para el 2026, ¿cierto? La variación, por ejemplo, comparada de enero del 2025 a enero del 2026, pues ha crecido tan solamente 5.35%. Entonces yo como trabajador podría decir, bueno, si a mí me incrementan mi salario 5.35, y eso es lo que se incrementó la inflación, entonces digamos que mi poder adquisitivo no se deteriora porque el incremento de mi salario es igual al incremento de la inflación. Entonces ahí no habría problema, ¿cierto? Pero ¿cuándo sí tendríamos problema? Cuando, por ejemplo, la inflación es del 5% y los salarios incrementan al 10%, por ejemplo, porque los salarios se habrían incrementado el doble, ¿cierto? Entonces sería un incremento bastante grande. Pero, ¿qué podría justificar que los salarios se incrementen? Pues el salario puede incrementarse si se incrementa la productividad. Es decir, si los trabajadores, eh, al aumentar su capacidad de trabajo, han aumentado de manera significativa el crecimiento de la economía. El problema es que cuando revisamos los datos, ¿cierto? Cuando revisamos las cifras, cuando hacemos un análisis técnico y intentábamos
extrapolar el tema del PIB potencial, nos dimos cuenta que la economía colombiana debía haber estado creciendo más o menos al 3.8, casi 4%, pero en realidad creció al 2.3, lo que significa que en realidad no produjimos tanto. Y por lo tanto, si no produjimos tanto, pues los salarios no se podrían incrementar porque no hemos producido tanto. Por lo tanto, entonces, teniendo en cuenta, por un lado, que la inflación está más o menos alrededor del 5% y que la producción no ha crecido de manera fuerte, pues los salarios no podrían incrementarse de una manera tan fuerte tampoco, porque lo que hace posible que los salarios se incrementen es que precisamente haya productividad laboral. Ahora, otra pregunta que me pueden hacer en este sentido es, bueno, profe, pero ¿qué puede hacer una persona para incrementar su productividad laboral? Y básicamente la respuesta tiene que ver con tres aspectos. El primero es la educación. Entonces, si una persona aumenta su nivel de formación, sus años de educación, por ejemplo, una persona entra a la universidad, saca su título de pregrado, posteriormente a eso hace un posgrado, qué sé yo, una maestría, por ejemplo, y posterior a la maestría, imaginemos que la persona hace un doctorado, pues es una persona que tiene un alto nivel de cualificación y como consecuencia de ese alto nivel de cualificación, eh, es más productiva y por lo tanto puede tener un mayor salario. Ese es un factor. Dos, eh, la experiencia. Si una persona adquiere con cada nuevo año más experiencia, puede también eh, generar mayor productividad y esa mayor productividad puede verse reflejada en un mayor salario. Ahora, si una persona que tiene experiencia eh, genera, y este es el tercer elemento, innovación, entonces la persona no solamente tiene educación, sino que también tiene experiencia. Entonces, al combinar estos dos factores puede generar innovaciones, pues estas innovaciones pueden verse recompensadas con un mejor salario. La pregunta es, en este momento, ¿cierto?, de nuestra coyuntura actual, tendríamos que preguntarnos si de un año a otro los colombianos han tenido un cambio importante en su formación, si han generado, por ejemplo, a través de la experiencia que tienen, innovaciones relevantes que se vean reflejadas, por ejemplo, en mayor crecimiento. Si eso es así y tenemos un cierto nivel de inflación, podría pensarse en cuántos puntos de productividad se suman por inflación, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, si la inflación está en el 5% y la productividad creció en un 10%, podría pensarse entonces que en suma los salarios puedan incrementarse en un 15%. Pero si, por ejemplo, la productividad no ha crecido en el país, se ha estancado, por ejemplo, porque, qué sé yo, los colombianos no estudian mucho, no se preparan mucho o no generan innovaciones. Entonces, la productividad, por ejemplo, digamos, crece en un 2%. Entonces, a la inflación que está en 5 se le podría sumar 2 puntos y el incremento en el salario quedaría más o menos al 7%. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta, para contextualizar un poco más el problema, es ¿quiénes son los que deben definir el salario? Y la respuesta es sencilla en realidad. Quienes deben definir el salario fundamentalmente son las empresas y los trabajadores. Pero existe una dificultad y es que generalmente en la mesa de negociación no se sientan a discutir ni los informales ni los desempleados. Entonces, esto justifica de alguna manera que el sector público, el gobierno, intervenga. E intervenga tratando de cuidar los intereses
no solamente de las empresas, que son aquellas que producen y generan ingresos para la economía, y entre otras cosas son las que generan el empleo. De otra parte, asegurar, por ejemplo, que el salario que se va a pagar sea un salario digno, es decir, necesitamos un salario que efectivamente le permita a las personas tener unas condiciones de vida aceptables, que sean unas condiciones dignas, pero al mismo tiempo que sea un salario competitivo y que le permita, por ejemplo, a las empresas contratar más trabajadores, que permita, por ejemplo, eh, financiar los incrementos en la inflación, pero que también responda a los esfuerzos que hacen los colombianos para mejorar su productividad. Entonces, son muchas variables y lo que se está discutiendo hoy en Colombia precisamente es si el incremento que se dio del 23% es un crecimiento del salario que corresponda a estas características que hemos planteado. Técnicamente, nosotros lo que podríamos hacer es una medición de la productividad laboral a partir de un modelo de crecimiento tal como le estamos explicando en esta carta. No sé si tengan preguntas. No, profe. Claro, esto que hemos revisado hasta aquí. Sí, profe. Bueno, Pues ok. sí, profe, Entonces, sí. Toca esperar los ejercicios. bueno, ok. Ejercicios los vamos a tener ya la próxima semana que les comparte el taller, ¿no? Porque la próxima semana ya a correr el tiempo para los 15 días para nuestra prueba. Entonces, la próxima semana les paso lo del taller para que lo vayan revisando y se vayan preparando para nuestra primera evaluación. Yo voy a dejar la grabación por el día de hoy aquí, hasta aquí, para no complicarme mucho con el tema matemático, pero en la próxima sesión, que tiene que ser presencial, aprovecharemos para retomar un poco algunos elementos que vimos en esta clase y avanzar un poco más hacia la parte matemática del curso, porque el curso sí va a tener un componente matemático, pero pues lo haremos de esta manera, o sea, explicativa para que se comprenda el porqué de las cosas. Bueno, entonces yo, si no hay preguntas, termino la clase acá y denme unos 15 minutos para poderles compartir el link de la grabación por el grupo de WhatsApp y que si quieren repasar esta clase o si de pronto alguna persona tuvo alguna dificultad, pueda acceder a la grabación. Entonces, ¿hay alguna inquietud? Entiendo que no. Bueno, entonces termino aquí la clase del día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Listo, profe, gracias a usted. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, hasta luego.